Buenos días para cada uno de ustedes, estos campeones del Señor que están conectados en esta mañana a un espacio tan bonito, a un espacio espiritual, a un espacio donde estamos saturados de la presencia del Espíritu Santo y un espacio donde vamos a aprender a conocer el tiempo y por eso nos estamos preparando en esta cuarta jornada que ya está llegando a este día, su penúltimo tema. Quiero hoy compartir contigo la alegría de poder contestar la pregunta que ayer se quedó entonces en el aire, que tiene su secuencial en la mañana de hoy. ¿Serán los impíos atormentados para siempre? Vamos a comenzar a desarrollar este tema, no sin antes tener una linda conversación con el Padre Celestial. Te invito para que te unas a esta linda oración. Encomendamos este momento, estos próximos minutos, para que tú, Señor, lo administres de acuerdo al propósito que tú tengas con cada uno de nosotros. Impacta, impresiona nuestros corazones, también enternécelos y llénalos del Espíritu Santo para que podamos realmente escuchar tu voz. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos directamente al versículo base de esta sección, de este día tan especial, este día número 27. Nos vamos a ir directamente al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y dice allí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La realidad es que estamos viendo cómo actualmente se ha proliferado en los púlpitos de muchas religiones, diversas religiones, esa teología del miedo, donde las personas han tomado el mensaje de amor que Dios ha querido dar a la humanidad y el diablo lo ha convertido entonces en un púlpito, en una presentación donde lo que está infundiendo es miedo a las personas y obviamente esto cumple con el requisito del propósito que Satanás tiene para con la humanidad y es desfigurar el carácter de Dios. Entonces están llegando momentos donde hay aparentes conversiones, pero realmente las personas no están teniendo conversiones genuinas porque no están sirviendo a Dios de la manera correcta, porque están sirviendo a Dios por miedo y no por amor, porque están pensando en el hecho de que esta teología del miedo es una realidad y que ellos van a ir a un infierno que va a arder eternamente. Entonces, esto desfigura y ataca directamente el carácter de Dios, que fue la acusación inicial de la rebelión que se originó en algún momento en el cielo, donde las personas en sus capacidades están viendo a un Dios cruel, están viendo a un Dios sádico, que lo que hace es sentir placer, un profundo placer en ver cómo las personas entonces son torturadas, cómo las personas entonces van pasando por un momento de dolor intenso. Como hemos repasado en ocasiones anteriores, ninguna persona al morir allí es que recibe la recompensa. Bueno, recibe sí el destino eterno. Ya cuando una persona muere, obviamente o queda sellada para salvación o queda entonces destinada para la muerte eterna. Nadie va a pasar por un proceso de purgatorio, nadie va al paraíso, tampoco nadie va a comenzar a arder en las llamas de un llama de infierno. La Biblia es bien clara y no es de un solo texto, son muchos los textos donde aseveran que una persona una vez muere, entonces va al Seol, o sea, va a la sepultura y va a estar guardado ese depósito humano hasta el día, entonces, cuando llegará el momento de la resurrección. Si la persona al morir va a disfrutar o va a sufrir, entonces, ¿cuál sería el objeto que trae o la recompensa? ¿Cuál sería el propósito de Dios cuando entonces venga? Entonces, ¿para qué va a venir con cierta recompensa si de antemano entonces este tipo de pensamiento o esta otra teología está aportando de que las personas cuando mueren entonces van a recibir alguna recompensa? Tristemente, y es muy lamentable que desde muchos púlpitos de esa llamada teología
que no tiene ningún fundamento bíblico, está basada entonces en una filosofía griega llena de tradiciones humanas, tradiciones que vienen directamente de corazones paganos, de corazones que no están llenos de la presencia de Dios, pero sí están llenos de la presencia del enemigo. Entonces, de allí esa filosofía griega está impactando a lo que fue esa civilización egipcia, lo que es la civilización griega y lo que fue la civilización romana. Entonces colocaron un concepto totalmente diferente a lo que es el infierno como un lugar de castigo eterno. Y mire que la gente es creativa. Tenemos aquí el caso de Virgilio, un poeta romano que escribió una obra llamada Eneida, que narra entonces cómo en el infierno hay allí gritos enfurecidos y chillidos de bebés. Bueno, por otro lado, hay otro poeta, esta vez italiano, que es Dante Alighieri, donde narra que el infierno es un lugar de terror, donde la gente allí del dolor se está torciendo y está gritando de una manera descontrolada. Y bajo estos conceptos, entonces, muchos leen la Biblia no del concepto correcto, como el que se debe leer, ¿sí?, con una visión bíblica, sino como un concepto, entonces, de una visión griega. Mira, son mucha la gente que a veces me dicen, mire, pastor, yo me gustaría comenzar a leer la Biblia y de verdad que se les nota un interés que yo digo, wow, qué bueno que tienen esa iniciativa. Pero algunos han intentado, dicen, no, yo no puedo leer la Biblia porque me da miedo, porque entiendo que es este mensaje. Hay tantos y tantos preconceptos en la mente humana que mientras nosotros vayamos a leer la Biblia con unos preconceptos ya configurados de antemano, mira, realmente esto va a crear una influencia negativa, va a crear una pared, ¿verdad?, divisoria, y obviamente el enemigo va a querer que todo esto ocurra porque obviamente nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios hacia nosotros, la manera en que Dios se comunica a nosotros y utiliza a la gente de la deidad, el Espíritu Santo, para que nos haga entender las verdades eternas que necesitamos entender. Entonces, ¿qué significa el concepto que serán atormentados de noche por los siglos de los siglos? Esa pregunta aún no se ha contestado y fue entonces lo que tomamos del texto base de Apocalipsis 20:10. Voy a ir entonces a tomar como referencia a Judas 1:7, donde dice que hay dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra que recibieron el castigo del fuego eterno. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que contestar, pero la pregunta que contesta entonces o argumenta más decididamente lo que declara Judas 1:7, ¿esas ciudades actualmente están atentos? Todos sabemos que no, pero voy a hacer otra aportación de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, donde dice que estas ciudades fueron destruidas totalmente. Entonces, no se trata de un tormento eterno, de duración eterna, sino de unos resultados eternos, que fue una destrucción total. Esto es lo que la Biblia en Apocalipsis 21:8 identifica como la segunda muerte. Mira, la Biblia no se contradice a sí misma. Por eso es que tenemos que entender todas las cosas de las evidencias que Dios sostiene en diversos puntos bíblicos para que podamos tener la claridad de que el enemigo continúa tratando de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto se va a recrudecer aún más en ocasión en que estemos más cerca de lo que estamos a la segunda venida del Señor. La palabra de Dios afirma que los impíos serán consumidos completamente, que no quedará ni raíz ni rama, algo que tan pronto como ayer nosotros hablamos de lo que dice en Malaquías 4:1. Entonces, la imagen de un fuego que no se apaga nos comunica la idea claramente de que va a ser destruido completamente, pero no es que va a ser atormentado completamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando las personas ven a Dios como un Dios torturador,
Entonces Satanás lo que hace es hacer una fiesta porque celebra y dice, mira, como tengo engañada la mente de estas personas y cómo entonces esto crea un obstáculo grandísimo, porque no hay una cosa más poderosa que la mente del ser humano, y cuando en la mente del ser humano se alojan unos preconceptos, hay unas ideas que están hasta tradicionales en la familia, mira, lamentablemente no es que el Espíritu Santo no tenga el suficiente poder para cambiar la mente, pero estos son momentos bien difíciles. El enemigo entonces los aprovecha para él entonces sacar la mejor parte. Porque acuérdense, vuelvo y recalco, que lo que hizo el enemigo desde el principio y continúa haciendo es atacar directamente el carácter de Dios. ¿Cómo entonces, si pensamos de esta forma, nosotros vamos a adorar la bondad de Dios mientras entonces los impíos están siendo torturados entonces eternamente? Si una persona, que son pocas, pero hay una persona que dura 90 años pecando, pues entonces, ¿cómo es posible que estaría trillones de años entonces sufriendo una tortura? Mira, esto entonces sería un acto de injusticia tangible, literal. Entonces, ya el carácter del Señor quedaría manchado. Yo no quisiera realmente tener un Dios como este, donde está aplicando una justicia de unos 90 años de edad natural de un ser humano y que realmente esté por trillones de años entonces siendo atormentado. Esto no sería nada justo. Pero es necesario que entendamos a esto un concepto adicional que necesitamos entonces ilustrar. Si entonces fuese realidad de que el impío va entonces a ser torturado eternamente, pues entonces se le está otorgando vida eterna al impío, pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso es que Juan 3:16 es claro cuando dice que el Señor entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la vida eterna no está garantizada para los impíos, está garantizada para los que creen entonces en el Señor. Entonces es claro, hermanos, en versículos tan fascinantes y conocidos por la cristiandad en la mayoría de las religiones, el hecho de que entonces la garantía de la vida eterna está establecida únicamente para los que creen en el Señor, no los impíos que han caminado y se han dedicado a sencillamente estar alejados de lo que es la salvación. Y recalco el área de la salvación, porque el propósito de la salvación es precisamente erradicar el pecado, erradicar el mal que creó entonces un ataque directo a la salvación, a la vida eterna, que fue entregada directamente desde el inicio en que el hombre fue creado. Pero entonces, si el pecado pues, fuese eterno, entonces, ¿de qué o qué propósito tiene el hecho de que hayamos sido redimidos por Jesús de alguna forma? Entonces, por tanto, la idea de un tormento eterno es incompatible, totalmente incompatible con el amor de Dios y no es un tormento eterno. Por eso es que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. Cuando entonces las personas pasan por este proceso, que posiblemente nos tocaría a nosotros aún creyendo en el Señor, pero realmente tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que entender que vamos entonces al descanso, no a un tormento eterno, y entonces tendremos todos que pasar por un momento de una resurrección, o la primera o la segunda, según sea el caso de las personas que creyeron o no creyeron en el Señor. Y aquí es donde cobra notoriedad lo que dice Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, entonces, ¿dónde? Al lago de fuego. La pregunta con la cual concluye este tema 27 de esta cuarta jornada es la siguiente. ¿Y tu nombre está escrito en el libro de la vida? Hoy
debemos recordar lo que nos dice el devocional Maranata, Cristo viene, en la página 346, que lee así: algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días, pero todos son castigados conforme a sus hechos. Y eso se llama justicia divina. Seguiremos en el nombre poderoso de Cristo, conociendo las verdades relativas al tiempo, porque a nosotros nos ha sido entonces dado el privilegio de conocer todas las verdades bíblicas. Es por eso que el propósito de la temática de estos 40 días de ayuno y oración es que nosotros estemos preparados, de que estemos apercibidos. Entonces, ¿cómo responderemos hoy al llamado que Dios nos ha hecho? Le diremos: Padre, gracias por ayudarme a asegurar mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Por eso hoy nuevamente voy a consagrar mi vida a ti. Y lo haré entonces escuchando las notas del himno 312, Día Grande Viene. Vamos a escucharlo con mucha atención, siempre guardando una oración en nuestro corazón. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene, cerca está, cuando ir pecadores los conozco, pues dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Mañana cerramos con el último tema, el tema 28, esta cuarta jornada, y cerramos con una pregunta: ¿cómo volverá Jesús? Quizás tengas un concepto claro de la manera en que volverá Jesús, pero es interesante el hecho de que Dios quiera hablarte directamente para poderte ilustrar cómo el pensamiento humano ha cambiado con respecto a lo que la Biblia establece, cómo será la manera correcta en que Jesús volverá. Y esto es importante para ti y para mí como adventistas del séptimo día, donde esperamos el inminente regreso de Cristo. Es que cerramos entonces con una oración, haciéndote una invitación para que mañana, día sábado, estemos desde temprano conectados a la presencia divina. Oramos. Señor, hoy volvimos nosotros a escuchar tu voz. Hemos vuelto, Señor, a crecer en tu gracia, en el conocimiento, y es porque nos han dado el privilegio de poder sentir que estás hablando a cada una de nuestras mentes, buscando decisiones con el fin de que estemos preparados. Solamente queremos que este día sea un día manejado por tu presencia, y así lo será. Así confiamos en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga una vez más.